Clave genética número 49. Sombra, reacción. Don, revolución. Siddhi, renacimiento. Cambiar el mundo desde dentro. Par programado. Clave genética número 4. Anillo codónico, el anillo del vórtice. Claves 49 y 55. Fisiología, plexo solar. Aminoácido, histidina. La sombra de la clave genética número 49. Reacción. Cosechar tempestades. Aquí en la sombra 49 nos topamos con el catalizador genético durmiente del proceso que detona nuestra ascensión colectiva hacia una conciencia superior. En la mayoría de los seres humanos, ese disparador está latente, asegurándose así de que la frecuencia que nos conduce siga siendo consistente y estable, es decir, que permanezcamos dormidos. Para que un humano pueda comenzar a despertar a una realidad de nivel superior, se ha de activar este detonador o catalizador que está integrado en la sombra 49. Cuando esto ocurre, los primeros estadios de la evolución comienzan a sentirse internamente como un cambio agudo en los patrones emocionales. Cuando miremos en profundidad la clave genética 49, veremos más sobre el inicio del proceso. Pero antes de llegar a ese punto, primero tenemos que comprender qué es lo que nos impide evolucionar y lo extendido que está este fenómeno. La sombra 49, la reacción, es una de las más poderosas de las 64 sombras en lo relativo a cómo gobierna el comportamiento humano. A no ser que haya algún destello de conciencia sobre esta sombra, las emociones en bruto controlarán toda tu vida y las decisiones que tomes sobre ella. Durante muchos ciclos generacionales, esta parte de nuestro ADN se ha ido desarrollando lenta y difícilmente. En su forma más burda, se manifiesta como la habilidad para desconectarse de las emociones de los demás, aunque como hemos aprendido de las frecuencias superiores, la noción de estar separado de las emociones ajenas es una de las ilusiones más grandes de los seres humanos. Su propósito ancestral era permitirnos matar a otro, ya fuese otra criatura o un humano. Hasta hace relativamente poco necesitábamos matar animales para sobrevivir. La supervivencia humana estaba basada sobre todo en la eficiencia, y eso quería decir que la forma más rápida de alimentarse, especialmente en las primeras culturas nómadas, era matar cualquier animal que estuviera en el entorno. Sin embargo, cuando nos asentamos en comunidades y desarrollamos un estilo de vida más agrícola, encontramos otros medios para alimentarnos que nos ofrecían más seguridad y a largo plazo. En nuestros días es totalmente posible para un ser humano sobrevivir indefinidamente con una dieta puramente vegetariana. Con el asentamiento en comunidades y tribus creadas alrededor de un estilo de vida agrícola, la clave genética 49 continúa evolucionando. En muchos sentidos, este estilo de vida nos ha hecho más sensibles hacia nuestro entorno y hacia los demás. Sin embargo, esta clave genética ha evolucionado solo hasta cierto punto. Cuanto más tribal sea una comunidad, más miedo por la seguridad existirá en ella. El linaje genético tribal, por diseño, es autosustentable y se siente amenazado por otros acervos genéticos. La cara más oscura de la sombra 49 es la propensión a matar seres humanos que parecen amenazarnos. Cuanto más tribal es tu mentalidad, más fácil es sentirte separado emocionalmente de los otros. Por lo tanto, lo que vemos emerger desde esta sombra es la tendencia humana a ver al extranjero como inhumano para así tener una buena excusa y matarlo. A día de hoy, parte del mundo se ha desarrollado superando la mentalidad genética tribal, pero la mayoría aún no lo ha hecho. La guerra que se mantiene hoy en el escenario mundial entre la conciencia global emergente y las viejas costumbres tribales tradicionales es, en gran parte, debida a la mutación colectiva que tiene lugar en la clave genética 49. Existen los que son sensibles a la vida y aquellos que no lo son, y la brecha entre ambas agrupaciones genéticas se está haciendo cada vez más ancha. Es importante ver claramente que hay insensibles en ambos lados de la trinchera, es decir, que la conciencia global puede ser muy insensible a lo tribal y viceversa.
Los temas sociales, políticos y económicos ligados a esta sombra 49 son tremendamente complejos. Una de las razones es que esta sombra también es responsable de nuestras creencias espirituales ancestrales y de nuestras costumbres. De nuestra habilidad para matar ha nacido la necesidad básica de espiritualidad. Los mismos principios, tótems y tabúes de nuestras sociedades tribales han evolucionado a través de la vía por la que justificamos la matanza de los otros. Todos estos temas surgen de nuestra reacción al otro. La reacción es la clave. Una tribu reacciona a otra desde su identidad emocional, tribal. El resultado es la guerra. La reacción es un reflejo tribal antiguo que todavía domina el mundo de la conciencia. Incluso aquellos que dirigen los poderosos gobiernos de Occidente responden todavía con estos reflejos emocionales tribales. En su origen, toda reacción proviene de una creencia subjetiva y unilateral fundada en la asunción de la existencia de un Dios y un demonio. Mientras percibas a tu propia gente como a Dios y al resto como si fueran demonios, permanecerás en la prisión de la sombra 49. La sombra 49 y su espectro de frecuencias se refieren directamente desde el punto de vista genético a la imprescindible clave genética 55. Estas dos claves genéticas comparten el mismo anillo codónico, conocido con el nombre del anillo del vórtice, que vincula fuertemente a ambas a nivel químico. Para comprender el poderoso proceso transformativo que tiene lugar actualmente en este aspecto del ADN humano, uno también debe comprender estas dos claves genéticas. La mutación que sucede gracias a la clave genética 55 se está manifestando en lo individual, mientras que la energía que corre por la 49 sombra está dando lugar a una revolución económica, política y social. En este sentido, es mucho más fácil para nosotros observar los resultados de la mutación a través de la sombra de la clave 49 que a través de la 55. La primera se puede ver en los cambios y en las crisis de nuestras comunidades, en los titulares de la prensa mundial, mientras que la segunda es la revolución interna y silenciosa que debes experimentar en tu propia vida como individuo. Puedes observar la naturaleza mutante de la sombra 49 más claramente en tus relaciones. Todas las relaciones nos conectan con la conciencia tribal del planeta. Si quieres comprender lo que está ocurriendo en este aspecto dentro del mundo de la conciencia, no hace falta que mires mucho más allá de tus propias relaciones. La sombra 49 es la sombra de la reacción, y la reacción no puede suceder sin una relación. Es la respuesta instintiva a un estímulo interno. El fundamento de la sombra 49 es la relación de pareja, ya estés legalmente casado o no. Lo que importa es que exista una relación de pareja, íntima, a nivel emocional y sexual. El poder de la sombra 49 se puede advertir más claramente a nivel individual gracias a los patrones de reacción constantes que tienen lugar entre los sexos, incluso en parejas del mismo sexo. Esos patrones son intrínsecos a la matriz de la relación, pues de otro modo no habría ningún fuego sexual que prender en las primeras fases del encuentro. El combustible que alimenta la reacción es el miedo al rechazo. El miedo gobierna todos los patrones emocionales y sexuales a un nivel subconsciente. Cuanto más sensible eres, más cerca está el miedo de la superficie, lo que puede ser tanto en bendición como una maldición. Si tienes algún nivel de conciencia, podrías ser capaz de ver tus propios patrones reactivos en acción cada vez que estás en desacuerdo con tu pareja. Con mucha conciencia podrías llegar a no reaccionar en absoluto mientras sientes la carga emocional surcando los circuitos de tu cuerpo. A nivel genético, la unidad se nota gracias a la conexión con nuestra familia en sentido amplio, con nuestra comunidad o con nuestro Dios. Uno de nuestros mayores miedos es el miedo a que se rompa esta idea de unidad, lo que es un reflejo de la memoria inconsciente de haber sido separados de nuestra madre en el momento del nacimiento, y que es la memoria de rechazo más profunda. Todos los patrones de reacción inconscientes se alimentan de estos miedos, y es fácil notar cómo te conducen a la sombra número 4, la intolerancia, el par programado de la sombra 49. La intolerancia conduce a la reacción, y viceversa.
porque no podemos manejar la amplitud de nuestro miedo emocional cuando otro lo detona. Esta sombra 49 es el vestigio de una edad en la que las comunidades vivían separadas las unas de las otras e inmersas en el miedo a la supervivencia. Naturalmente, en la mayoría de las partes del mundo, este modelo sigue operativo y vigente hoy. Sin embargo, lo que estamos presenciando ahora es la emergencia de una forma temprana de conciencia global que se convertirá en su momento en algo cada vez más sofisticado e integrador. Más allá de la diversidad de nuestros grupos tribales, somos una sola gran tribu mundial, genéticamente vinculada a la única Eva mitocondrial. Cuando nuestra conciencia penetre hasta el fondo de ese nivel, veremos suceder un fenómeno destacable, la emergencia de la visión colectiva justamente con la visión tribal. A nivel individual, la actual mutación que está teniendo lugar por medio de la sombra 49 está cambiando el aspecto de las relaciones humanas. Siempre se ha dicho que nuestras relaciones son un espejo, pero no siempre se entiende qué significa ser un espejo del mundo. Conforme el nuevo centro de conciencia del plexo solar comience a abrir sus primeros pétalos, nosotros comenzaremos a cerrar los antiguos patrones de reacción y sus huellas. Estamos aprendiendo a no reaccionar a nuestro miedo a ser rechazados, y este miedo está perdiendo poder sobre nosotros. La nueva conciencia que está llegando nos otorga el conocimiento físico y emocional de estar interconectados a través del campo áurico y de que no hay posibilidad de rechazo o abandono. Nuestra sensibilidad se refinará muchísimo y este hecho lo cambiará todo en nuestras sociedades y en nuestras vidas privadas, pero sobre todo en nuestras relaciones interpersonales. Una vez que el detonante del despertar implícito en la sombra 49 se haya activado, cosa que ya está sucediendo, el proceso precipitará una reacción en cadena, un vórtice genético que hará temblar la piedra angular de las civilizaciones humanas desde la base. Naturaleza represiva, inerte. El aspecto represivo de la sombra de la reacción consiste en no reaccionar en absoluto. En muchas personas, gracias al condicionamiento de su infancia temprana o de algún evento que les causó un shock, se restringe el funcionamiento emocional, lo que da lugar a un cierre o disminución de la química emocional. Esto se manifiesta como una especie de inercia emocional o aridez en la que se entierra el intenso miedo al rechazo que parece que no existiera. Se trata de personas cuyas vidas emocionales pueden parecer las más estables del mundo, pero carecen de salsa. Su sexualidad se ha secado y no queda ni rastro de fuego en ellas. Todo el entusiasmo emocional quedó comprometido en aras de una falsa armonía. Muchas relaciones siguen este patrón seguro en el cual las partes no se comunican entre sí, al menos no en profundidad, y sin exponer nunca su vulnerabilidad. Tales relaciones existen solamente en la superficie de la vida y ocultan una enorme decepción raramente admitida. Naturaleza reactiva, rechazante. Todas las naturalezas se basan esencialmente en el miedo al rechazo. Este aspecto de la sombra 49 rechaza antes de sentir el rechazo. Son personas que empujan a los demás lejos de sí ante el primer conato de acercamiento. Cuando sus relaciones se vuelven más íntimas, el miedo crece, así que terminan sus relaciones antes de ser heridos. Por lo tanto, a menudo terminan solos y prefieren no asumir el riesgo de la herida. Desde luego, les guste o no, al elegir vivir sus vidas solos, estas personas no llegarán nunca a sentir una verdadera satisfacción, porque por diseño están abocadas a entrar en algún tipo de relación comprometida. La única relación estable que dichas personas podrían mantener podría ser una en la que ambas partes rara vez se vean. Incluso pueden vivir juntos, pero hacerlo sin tener realmente nada que comunicarse. El don de la clave genética 49. Revolución. La revolución silenciosa. Cuando las frecuencias superiores penetran en la sombra 49, entramos en un tiempo de cambio y turbulencia sin precedentes. Este es el don de la revolución. La sombra 49 será el primer aspecto de la sombra que mutará directamente a nivel genético. Las implicaciones son inmensas, porque cuantos menos humanos sean víctimas de sus reacciones emocionales, más comenzará la violencia a decrecer velozmente en todo el mundo. Hay que considerar también el impacto medioambiental de esta mutación que se está dando en todas las culturas.
Los hombres y las mujeres de paz están penetrando en unas razas y en otras hoy más que nunca. La revolución es mundial, nos continuará impactando como individuos por la vía de nuestras relaciones, lo que como resultado impactará en nuestras familias, comunidades, nacionalidades y en nuestra propia identidad como especie. La revolución sucede donde quiera que la energía que estaba estancada se eleva al nivel de la conciencia del don. Resultado directo de reconocer que estás enfermo. Dado el potencial de violencia e intolerancia de la sombra 49, puedes estar seguro de que no te dejará escapar de ella sin algo de lucha. Hay una revolución genética en marcha ahora mismo, y una de las primeras cosas que hará es tirar por la borda el antiguo material genético. Una manera de interpretarlo sería que todo lo que tenga que ver con la sombra 49 saldrá a la superficie. Cuando contemplamos la humanidad desde el punto de vista genético, nos podemos permitir una mirada objetiva, sin interferencias, de condicionamientos o perjuicios. Esto quiere decir que podemos mirar lo que está sucediendo en el mundo y comprender por qué está ocurriendo. Esta comprensión, que viene del par programado de la clave genética 4, nos permite superar nuestra tendencia a la reacción. Sin embargo, hay una fuerza latente muy poderosa en la clave genética 49, que puede seguir buscando una válvula de escape. La misma energía que nos lleva a matar en la baja frecuencia mantiene su capacidad destructiva en la frecuencia superior. En la alta frecuencia, su propósito consiste en la destrucción de todo lo que tiene que ver con la frecuencia inferior, que es el arquetipo ideal de la revolución. A nivel político y social, las revoluciones incluyen en sí un sueño, que consiste en implementar alguna forma de cambio de gobierno radical. Desgraciadamente, y sin excepción, esto tiene que ver con la destrucción de todo lo anterior, por lo que generalmente también se destruyen las cosas buenas que tenía el viejo sistema. El propósito del Don 49 es aportar al mundo esta brillante nueva energía y su conciencia, no tanto a nivel individual, pues este es el papel del Don 55 como a nivel colectivo y cultural. Juntamente con el 49 Don, llega el gran deseo de reformar la falta de operatividad que sufre la sociedad. La gente que se halla muy influida por este don está frecuentemente implicada en algún modo de reforma social interracial. El Don 49 no produce el tipo de revolución que hemos podido ver hasta ahora en la historia, ya que da lugar a revolucionarios, no a reaccionarios. Su necesidad perentoria de mejorar el mundo está anclada en una profunda comprensión del mundo. La gente que tiene activada la clave genética 49 en su perfil hologenético tiene una penetrante comprensión de las limitaciones impuestas por la civilización, debido a nuestra incapacidad emocional de mirar más allá de las creencias tribales. Su papel es apoyar el derrumbamiento de aquellas viejas configuraciones basadas en el miedo y en el territorio. Sin embargo, mientras este don tiene como finalidad derrumbar los arcaicos modos de hacer, también comprende que ciertos aspectos del pasado se pueden mantener intactos y seguir apoyando su realización. El Don 49 es un poder que ya está comenzando a fluir en la conciencia de muchas personas por todo el mundo. La diferencia entre los reaccionarios y los verdaderos revolucionarios se nota fácilmente. Los reaccionarios basan sus reformas en la ira y el miedo, mientras que los agentes del Don 49 no son víctimas de sus viejos prejuicios emocionales. No provocan reacciones posteriores, sino que resuelven los conflictos y al mismo tiempo implementan cambios radicales e ideas basadas en una visión grande del futuro. La naturaleza de la frecuencia del don está más allá del miedo y por ello anclada en una profunda buena voluntad hacia todas las criaturas. El Don 49 comprende cómo funciona el sistema actual, lo que significa que también comprende el tiempo que llevará a cambiarlo. La visión que aporta este don es una impronta que brota del inconsciente colectivo, y esa verdad tan mística es lo que une a todos los que trabajan al nivel del don. Cuando cada vez más gente eleve su frecuencia llanamente, o bien cuando nazcan los vehículos genéticos futuros, en los que la sombra 49 haya sido ya neutralizada desde el nacimiento, la cultura del mundo comenzará a ver el perfil de esas reformas expandiéndose dentro de nuestras sociedades. Sin embargo, esta parte de nuestro ADN mundial es probablemente hoy uno de los campos de batalla
más volátiles para la mutación global que ya está en marcha. Hay tanto miedo almacenado en nuestro ADN que al final todo tendrá que salir a la luz. En nuestra concepción escalada del tiempo puede que pasen bastantes estaciones antes de que la cultura mundial comience a encontrar una sensación de calma. Pero si miramos la situación desde un punto de vista genético, este cambio se producirá en un abrir y cerrar de ojos. El CD de la clave genética 49. Renacimiento. La selección de la especie. El CD49 representa un enorme salto de conciencia, porque provoca un estado de divorcio místico. El cambio de la perspectiva desde la sombra 49 al correspondiente don es grande. Pero el cambio dimensional entre el don 49 y el CD correspondiente es algo similar a dar un salto en el hiperespacio. La misma configuración energética de tu ADN que te permitía matar, en realidad lleva consigo el estímulo que dará luz verde a nuestra liberación total. En esta conexión química clave entre los CDs 55 y 49 se genera el renacimiento de la libertad o la libertad de renacer. Estas dos claves genéticas están ligadas en el llamado anillo del vórtice. El CD49 es el que reconstruirá nuestro mundo cuando el don correspondiente lo haya desmantelado. Para entender cómo funciona esto, hay que entender la limitación del estado de conciencia del don de la revolución, todavía programado para moverse en círculos. Una vez que hayamos escapado a la vibración del miedo, nuestro mundo será sin duda diferente. Mejorará tanto y tan rápido que hasta se podría llegar a marear al propio tiempo. Pero secretos aún más profundos esperan agazapados en nuestro ADN, y su semilla está ya dentro de ti, aquí y ahora mismo, como el caso del secreto que se oculta en la expresión divorcio místico. Las revoluciones, como su propio nombre indica, giran. Después del siguiente cambio de conciencia, la humanidad se establecerá sobre un nuevo modelo y sobre un ciclo totalmente nuevo. El proceso de selección genético que ya está comenzando proseguirá en otras muchas generaciones. Para que una nueva mutación se mantenga en la humanidad, se tiene que dar un proceso inmensamente complejo. En genética, algunos genes parecen tener un efecto inequívoco sobre nuestro comportamiento o fenotipo, mientras que otros no lo tienen. A esos genes se les conoce con el nombre de genes penetrantes. La penetración de una mutación en el codón de los CDs 49 y 55 será profunda y los patrones de comportamiento cambiarán radicalmente. Sin embargo, la razón por la que una mutación se extiende por todo el acervo genético de una sola especie se ve limitada por muchos factores, entre ellos la presencia de los genes recesivos que ralentizan la difusión de la mutación. Este hecho nos sugiere que una mutación de este calibre es bastante improbable que alcance a la totalidad de la especie humana. Lo más probable es que divida a la humanidad en dos especies. Para explicarlo con una analogía podría ser interesante imaginar el mundo de hace 40.000 años, poblado por dos ramas muy diferentes de homínidos, el hombre de Neandertal y el hombre de Cromañón. El hombre de Cromañón dio lugar a las formas más tempranas del Homo sapiens, mientras que los neandertales son, de lejos, la rama más antigua de la especie, que vivió hace 350.000 años. Por razones desconocidas, la especie más antigua, la raza neandertal, se extinguió. El CD49 se refiere a un arquetipo que forma parte de toda la evolución humana, el renacimiento. Es decir, en la cadena evolutiva, de tanto en tanto, nace una nueva especie de otra más vieja. En paleontología se llama teoría de Eva o hipótesis del origen único. Sin embargo, a pesar de sus orígenes, la nueva especie, como el fénix mítico, no tiene nada en común con su pariente. Se forja desde el material genético la antigua forma, pero toma una dirección totalmente nueva, que es lo que sucede en el corazón de este CD49, y que es lo que significa también la expresión divorcio místico. Las revoluciones siguen dando vueltas en un determinado nivel de frecuencia, pero la evolución es una espiral que requiere saltos cuánticos repentinos. Así es como la revolución da origen al renacimiento. Hemos visto que el don 49 está muy conectado con la infraestructura sociopolítica de nuestra civilización.
y el CD correspondiente nos amplía el enfoque sobre esos aspectos. La primera imagen es que el mundo, en su forma actual, no se puede arreglar, sea como sea de profunda la revolución o el alcance que tenga. Las bases de nuestra sociedad moderna se fundamentarán sobre una especie que hasta ahora ha tomado sus decisiones basándose en el miedo. En este sentido, toda la civilización está podrida de raíz. La única manera de crear un nuevo futuro es comenzar desde cero. El CD49 es severo con respecto a esto, pero fija su mirada sobre un objetivo lejano, y esa meta puede lograrse solo con un nuevo comienzo, con un renacimiento. Conforme este CD se vaya despertando, una nueva civilización se irá construyendo mientras que la antigua continúa desmoronándose. Los dos tipos de seres humanos coexistirán y vivirán desde conciencias totalmente diferentes. El antiguo fractal genético vivirá todavía desde el miedo, así que vivirán con temor los cambios que vean a su alrededor, algo que ya puede verse hoy en su forma más precoz, afirmándose por todo el mundo. Si todo esto fuese así, cabría preguntarse, ¿qué podemos hacer como individuos? Si un renacimiento así está a punto de ocurrir, y si el futuro está predeterminado ya genéticamente por un impulsivo evolutivo colectivo, entonces, ¿importa algo lo que cada uno de nosotros hagamos al respecto? Si ni siquiera el más revolucionario de los impulsos puede arreglar el mundo actual, entonces, ¿cuál es el propósito de seguir nuestros dones? En muchos sentidos, este es uno de los mayores interrogantes planteados en este libro. La respuesta es tan simple como intensa. Este salto evolutivo hacia un modo totalmente nuevo de funcionamiento depende de que nosotros sigamos nuestros dones. Si no podemos crear la vibración de la nueva revolución en todos los niveles de nuestra sociedad, entonces el renacimiento que sucede en el punto máximo de la conciencia vinculado con la esfera de los Sis no tiene lugar. El renacimiento es el florecimiento orgánico de la revolución. El hecho de que no podamos arreglar el mundo tal y como está no significa que no podamos hacer del mundo un lugar mejor. Nuestra visión de un futuro perfecto es, precisamente, lo que crea la frecuencia de cambio necesaria que disparará la selección natural de la especie. Sucederá porque tiene que suceder, pero también tenemos que hacer que suceda. Esta es la paradoja. Asimismo, hay una fuerza evolutiva empujando hacia arriba desde el interior de la materia. También hay una fuerza involutiva trabajando desde arriba hacia abajo, desde los reinos del espíritu hacia el plano material. Estas fuerzas involutivas las podemos ver claramente en el par programado del 49 CD, que es el CD4, el olvido. El olvido es una frecuencia energética que trabaja de arriba hacia abajo en la forma, trayendo claridad y ligereza a todo lo que toca en su camino. Esta limpieza genética hace posible el renacimiento de una especie. La esfera entera de los CIDIs es la esfera del renacimiento. No se puede alcanzar un estado de conciencia sídico sin haber renacido totalmente. El estado sídico requiere un divorcio tanto mítico como genético de lo anterior. Esta es la razón por la que los que han alcanzado esos estados se consideran anomalías genéticas durante ese estado evolutivo. Son raros florecimientos de la conciencia que suceden como ejemplo. Son los ecos tempranos de lo que será nuestra futura función. Allá cuando las altas frecuencias desciendan sobre la forma humana, fuerzan el ADN físico a mutar prematuramente para que la forma humana pueda recibir la conciencia futura. Ese es su potencial. Dado que estás leyendo estas palabras, tú eres, en potencia, uno de esos florecimientos tempranos. ¿No es algo hermoso sobre lo que reflexionar?